Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. La profecía de Zacarías. Consideremos la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada la profecía del día, que va del capítulo 7 al 14. Así concluiremos el tema de los celos del Señor en el capítulo 8, en respuesta a la pregunta del capítulo 7. Leemos Zacarías capítulo 8, versos 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Verso 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Leemos en Jeremías capítulo 32, versos 42 al 44. Verso 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Verso 43. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Verso 44. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. El lado práctico de la salvación está al frente, como hemos dicho en las notas sobre el capítulo 7. La sentencia, el juicio de la verdad y la paz, que se exhortó a que se expongan en las puertas, como vemos en el verso 16, se refiere al lugar donde los jueces en Israel solían sentarse y hacer y dictar justicia o injusticia según fuere el caso. Pero nunca más se conocerá la sentencia injusta, el juicio injusto. No será aceptado más sobornos cuando Israel sea regido y gobernado por su Rey justo, el Señor Jesucristo. Los males enumerados anteriormente son contrarios a la verdad y a la paz, y son por la misma razón las cosas que Dios aborrece, en distinción de las cosas que Él ama. Que resumimos en pocas palabras: el incumplimiento de las dos tablas de la ley, los deberes para con Dios y los deberes para con el hombre, aquí se expone y se establecen, y por lo tanto se le dice a Israel que guarde la ley. Pero para ello necesitan un nuevo nacimiento, incluso como usted y yo, y que toda la nación podría disfrutar en ese día de la restauración y rejuvenecimiento. Ellos entonces aborrecerían todo lo que Jehová aborrece y amarán lo que Él ama. Las buenas nuevas. En estos últimos versículos finales del capítulo 8 tenemos la directa respuesta a la pregunta establecida y planteada en el capítulo 7. Allí vemos que la respuesta del Señor fue más bien un reproche, una reprimenda en cuanto a los ayunos, una pregunta para ellos en vez de una respuesta a su investigación y pregunta. Pero en nuestra lección actual está la respuesta positiva, una hermosa respuesta a sus preguntas. Leemos Zacarías capítulo 8, versos 18 y 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Verso 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Aquí está una buena noticia. Estos 4 tiempos establecidos fijos que guardaban los judíos en memoria de 4 calamidades diferentes que los alcanzaron se convertirán en fiestas. La toma de Jerusalén por Nabucodonosor en el 11º año del reinado de Sedequías, en el 587 a.C. Leemos en Jeremías capítulo 52, versos 6 y 7. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Verso 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche, por el camino de la puerta, entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Se celebró en el 9º día del 4º mes, mientras que la destrucción de la ciudad y el templo fueron recordados en el 5º mes.
Otros acontecimientos también se celebraron en ese mes. El ayuno del séptimo mes fue nombrado y designado por el asesinato de Gedalías, como se ve en 2 de Reyes capítulo 25, mientras que el del 10º mes fue para recordarles el comienzo del asedio, el sitio de Jerusalén que finalmente culminó con su caída, como se ve en 2 de Reyes capítulo 25, verso 1 al 21. Leeremos algunos versículos de 2 de Reyes capítulo 25, verso 1. Leemos el verso 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Verso 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. Verso 3. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Leemos en 2 de Reyes capítulo 25, verso 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Leemos Jeremías capítulo 39, verso 1. En el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y leemos Ezequiel capítulo 24, verso 1 y 2. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y guerreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higo, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Todas estas fechas todavía se observan como ayunos por la nación judía en todas las partes de la tierra, porque todavía sigue siendo la noche de dolor para el pueblo elegido de Jehová. Pero su llanto ya es casi terminado. Será seguida por una mañana de alegría y gozo cuando la palabra del Señor se cumpla en su liberación y bendición. El profeta le dice al remanente: estos ayunos serán para la casa de Judá en gozo y alegría y festivas solemnidades, como dice en Zacarías capítulo 8, verso 19. Y leemos Zacarías 8, 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. No es de extrañar, es una noticia maravillosa, como ellos han sido la nación de dolor y de conocimiento familiarizados con el dolor. Así será la nación que sea de alegría y gozo, lleno de la bendición del Señor. La historia del judío tiene una correspondencia contrastada con la de Jesús. Él era el siervo obediente, sufriendo por los pecados de otros. Ellos son los siervos desobedientes, sufriendo por sus propios pecados. Y correspondencias semejantes. Hay muchos puntos de semejanzas entre la nación y de Cristo, y el más sorprendente, enfático y rotundo de ambos entrarán en su lugar en la exaltación sobre la tierra al mismo tiempo. Y entonces los judíos podrán obedecer la exhortación de Zacarías: amad la verdad y la paz. Estarán asociados en la vida y el servicio con su Mesías y Rey, el camino, la verdad y la vida, y el camino de paz que seguirán. Leemos Zacarías capítulo 8, versos 20 y 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Verso 21. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Estas declaraciones están precedidas por el así dice el Señor. Sin embargo, por improbables e imposibles que le parezcan al hombre natural de este siglo XXI, sin embargo, todas estas profecías se cumplirán. Ellas van a suceder. Leemos Zacarías capítulo 8, verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Vendrán pueblos es una palabra colectiva, y habitantes de muchas o grandes ciudades. Y un habitante testificará a otro y tratará de llevarlo rápidamente a Jerusalén, así como testificamos a los pecadores hoy y nos esforzamos para que se interesen por el Señor y su salvación. Vamos, vamos, llorarán. La palabra ir tiene el pensamiento de perseverancia, de un avance, de un paso continuo, porque pueden ser un viaje realmente difícil o largo.
O en algunos casos, antes de que alcancen el refugio de sus esperanzas, el objetivo bendito o la bendita meta de sus ambiciones es yo también iré, que esta es la respuesta. Expresa el entusiasmo y el deseo mutuo con el que no una, sino muchas naciones poderosas acudirán en masa al llamado del Evangelio en esos días. El tiempo de la indiferencia floja y laxa habrá terminado. Los obreros serán fervorosos para ganar almas para el reino. Ellos no solo estarán satisfechos con su propia salvación y ser descuidados de la salvación de los demás. Ellos trabajarán incesantemente, llenos de amor divino, para llevar a todos al conocimiento del Señor. Leemos en Zacarías capítulo 8, verso 12. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Para que todos, al conocimiento del Señor y su éxito, será extraordinario como el calado de los peces que Pedro ha capturado cuando lanzó su red en el lado derecho, como dice en Lucas capítulo 5, versos 5 y 6. Y leemos Lucas capítulo 5, verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Hubo un indicio de estos maravillosos resultados en el comienzo de esta dispensación. Sea testigo de la red del Evangelio de Pedro y su reunión en el día de Pentecostés, cuando la fiesta judía de la cosecha había llegado por completo, según lo dice Hechos capítulo 2, verso 41. Y leemos Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Leemos Hechos capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Grandes multitudes fueron capturadas, atrapadas en su malla de la salvación. Asimismo, del mismo modo, en los últimos días, muchos se salvarán y comenzarán a emprender paso a su camino hacia la ciudad del gran rey, a implorar el favor del Mesías de Judá. Los judíos, despreciados, maltratados y perseguidos, tendrán por fin su entrada. Su pariente redentor será el gobernante, el déspota del mundo, el potentado, el único poderoso, el Señor de señores y Rey de reyes, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La verdad de lo anterior se plasma y está incorporada en cada profeta de las Sagradas Escrituras. Hemos leído tanto en Isaías como en Miqueas. Leemos en Isaías capítulo 2, verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta condición maravillosa de bienaventuranza tendrá lugar después de la restauración y la conversión de Israel, y no antes. El judío debe tener su lugar en el programa de la era, antes de que las otras naciones puedan entrar en la bendición o ser bendecidas. La conversión del mundo nunca vendrá antes que la conversión del judío. Cuando Jehová tendrá piedad y misericordia de Jacob y elija de nuevo a Israel y lo ponga en su tierra propia, después de los largos siglos de oscuridad, será como una antorcha, un tizón para el resto de las naciones. Entonces va a suceder que toda la tierra será llena de la gloria del Señor, como leemos en Números capítulo 14, verso 21. Leemos: Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Y leemos también Isaías capítulo 11, verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Tenga en cuenta la conexión de estas dos citas muy separadas de la Escritura. La gloria del Señor está condicionada a la del conocimiento del Señor. El uno sigue el otro, ya sea individualmente o colectivamente. Lo anterior es confirmado y enfático en el último verso de nuestro capítulo. Leemos Zacarías capítulo 8, verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo:
iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. El número 10 en las Escrituras tiene el sentido y significado de responsabilidad, de acuerdo a la capacidad dada por Dios, por lo que aquí se puede hacer referencia a la gran multitud de las naciones que entonces sentirán su responsabilidad de escuchar el Evangelio del Reino. 10 hombres de todas las lenguas de las naciones pueden enseñar el hecho de que habrá ese número de naciones, hablando diferentes idiomas, en el mundo de ese momento, en esa coyuntura, que habrán escapado del juicio que caerá sobre las otras potencias a causa de su actitud hacia la creencia de los judíos. Leemos Mateo capítulo 25, verso 31 al 45. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Verso 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Verso 37. Entonces los judíos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Verso 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Verso 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Verso 43. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Verso 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y verso 45. Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Estos son, dijo, a los que van a apoderarse de la falda o esquina de las prendas de vestir largas, las cuales fluyen sueltas. Estas fueron la vestimenta de los hombres del oriente. Entre los judíos, como ha declarado uno de ellos, a cada una de las 4 partes de las prendas exterior se le ponían flecos o borlas de color azul, y esto puede ser a lo que se hace referencia en este lugar. Se decía que era una señal de que el portador era un judío. Se dice que 10 hombres representativos, se apoderarían con firme determinación de acompañar al judío que se representa a sí mismo en viaje a Jerusalén. Vemos la humillación nacional. El judío no solo creerá en Dios, que ahora es su gloria, sino que estará asociado y unido tan divinamente a Él que cuando un gentil convertido se adhiera con el nombre de Jacob, será equivalente a decir: yo soy el Señor. Y para que llame a sí mismo por el nombre de Israel significará que está reconociendo al Señor. Leemos en Isaías capítulo 44, verso 1 al 5. Verso 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Verso 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Verso 4. Y brotará entre la hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Verso 5. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová
y se apellidará con el nombre de Israel. Cristo, el ungido de Israel, es judío, pero también es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Tomó para sí la simiente de Israel, de ahí que el judío esté ligado en un manojo de vida con el Señor, su Dios. El Santo Israel morará en medio de ellos, y santidad a Jehová estará escrito sobre todo lo que posean, como Zacarías nos informa en el capítulo 14, verso 20 y 21. Leemos verso 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Verso 21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Las naciones gentiles los honrarán como los sacerdotes del Señor, los ministros de nuestro Dios, y se unirán a ellos como los heraldos designados, anunciando la salvación y los instrumentos de bendición, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que el Señor está con ustedes. Leemos Zacarías 14, 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Que Dios bendiga grandemente la riqueza de su palabra. Amén.